La tenemos a la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos. Ministra, Alejandro Díaz y saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, hagamos un repasito de algunos temas, sobre todo Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil. Hay mucha gente que no está conforme con cómo quedó el aumento. Yo sé que ustedes lo van a defender, pero digo, ¿no tiene sabor a poco con estos números, a lo que llegamos a diciembre? Mire, el impacto fundamental del salario mínimo vital y móvil es sobre los programas sociales que nosotros definimos como de ingresos complementarios para los trabajadores informales, porque los mínimos de convenio, es decir, de los trabajadores formales, están arriba, en el doble de claro, esos valores. Entonces, hay que entender que estos ingresos complementarios, además, implican, en el caso de familias de 4 miembros, como cuando se compara la canasta básica, implica también tener asignación universal por hijo, si estos hijos son de hasta 14 años, tarjeta alimentar, y en todos esos ingresos complementarios ha habido incrementos significativos en esta última etapa. Entonces, obviamente a nosotros nos gustaría y nos interpela poder favorecer más aún a estos trabajadores, formalizándolos y que tengan plenos derechos, pero sinceramente creemos que se hacen esfuerzos para facilitar estos ingresos complementarios y no podemos dejar también de mencionar la devolución de IVA. Del IVA, sí, obviamente. Que me parece que dentro de todas las medidas que ha tomado el gobierno, me parece que esta es la más interesante, para inclusive la más mayoritaria, de impacto realmente importante para los que reciben menos ingresos. Inclusive, Kelly, porque me parece que abre una discusión que tiene que ver con algo que yo vengo reclamando hace mucho, que es una reforma tributaria impositiva profunda, progresista, progresiva, pero me parece que eso quedará para un próximo gobierno, esperemos. A ver, una de las... Pero eso se va a debatir en el Congreso y puede quedar como permanente, va en el sentido que usted menciona. Sí, yo igualmente no le apunto solo al IVA, me parece que lo del IVA es importantísimo, pues es una base, pero me parece que después hay un montón de otras cuestiones que el propio ministro fundamentó y hace mención a que nos quejamos o gran parte de la sociedad se queja de los subsidios que pueden tener los planes, trabajar y demás, pero después cuando vemos los subsidios que tienen las empresas nos hacemos los bobos, no le prestamos atención. Efectivamente, y el Ministerio de Economía adjuntó al debate del presupuesto 2024 todo un anexo que detalla esas transferencias. Sí, a ver, a propósito de esto, Kelly, ahí hay un tema, porque en el desconocimiento dicen, se levanta el impuesto a la ganancia, la cuarta categoría, digamos a los trabajadores en general, pero creo que el proyecto trae cómo se financia también esto, ¿no? No es que solo se levanta el impuesto a las ganancias. Mire, hay dos planteos, digamos. Uno en relación a cómo se compensa el ingreso en general, y segundo, cómo se compensa en particular a las provincias por la coparticipación, ¿no? El proyecto en sí mismo no lo incluye, pero sí lo hemos expuesto en el debate, porque hemos planteado, digamos, que una parte, al generarse un mayor consumo, incrementa también otros ingresos que recibe el Estado, como el IVA que estábamos hablando. Pero a su vez, la extensión del impuesto país para las importaciones realmente está generando un ingreso adicional que compensa esta pérdida. Y lo que ha hecho además el ministro Massa es comprometer con las provincias una mayor coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, es decir, lo que comúnmente denominamos impuesto al cheque, y también una parte de este impuesto país. Ministra, con uno de los cuestionamientos que se hace justamente a esto del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, vuelvo al tema, y usted lo dijo, ¿no? Bueno, en realidad el que hace el mayor esfuerzo en cuánto sube el salario mínimo
lo hace el Estado a través de sus programas, ¿no? Efectivamente. Digo, se reúnen las tres centrales obreras más todo el empresariado. Y generalmente estamos hablando de una central obrera donde la mayoría de los trabajadores no cobra ese salario mínimo y de empresarios que no pagan ese salario mínimo. ¿Se tendrá que ir a una reformulación de ese Consejo del Salario? Probablemente, no del Consejo del Salario, pero sí de dónde, digamos, de cuál es el parámetro para los programas sociales. Cualquiera de las dos alternativas llevaría al planteo que usted formula. De todos modos, los empresarios ponen mucho hincapié en los porcentajes porque son referencia para los debates de las paritarias. Sí. Y si usted me permite, yo quisiera decir también que en este último Consejo del Salario Mínimo hicimos una reforma que hacía años no se hacía, que está relacionada con el seguro por desempleo, que desde nuestro punto de vista va a ayudar al fortalecimiento de la formalidad. Tenemos muchos empresarios que nos advierten que la gente, por ejemplo, rehúsa formalizarse, sobre todo en el interior del país y en el área rural, porque manifiesta que cuando pierden el trabajo formal, digamos, al carecer de los ingresos complementarios como el programa Potenciar, para ellos es como quedarse sin nada. Y eso era así porque la verdad que el seguro por desempleo había quedado extremadamente retrasado. Ahora elevamos eso al 75% del mejor salario de los últimos 6 meses y el mínimo es medio salario mínimo vital y móvil, es decir, el equivalente a un programa social potencial con la posibilidad de un máximo de 2, es decir, un salario mínimo vital y móvil completo. Bien. Bueno, es una aclaración y está bueno. Creo que yo algo había anticipado sobre esta reforma que me parece interesante. No le pusieron mucha atención, pero a mí me parece sí, es cierto, es útil. Habló de empleo, de desempleo y de lo que dicen los empresarios. Hay una cuestión que a través de los gobiernos es difícil romper, que es ese piso de un 30%, 28% de trabajo informal. Hoy estamos, no sé, en el orden del 40 y algunos No, estamos en 35, 37, bueno, según el trimestre, sí. Bueno, eso ¿cómo se puede romper ese techo del que no, insisto, le ha sido muy difícil a cualquier gobierno bajarlo, Sí, yo he demostrado cuando fuimos a debatir el último proyecto de ley que presentamos sobre este tema, en conjunto, lo elaboramos en conjunto con Sergio Massa y el Ministerio de Economía, que en las últimas décadas, nunca pudimos bajar del 32% la informalidad, es decir, que tenemos ahí un problema estructural, efectivamente, ¿no? Bueno, lo que hemos propuesto al Congreso es mejorar los incentivos que hoy están vigentes a partir de lo que es el puente al empleo, que permite tanto para los sectores urbanos como para los sectores rurales, por un lado, considerar como parte del salario por un año lo que se está recibiendo por planes sociales. Y por otra parte, en este caso del proyecto de ley, extender a 2 años la eliminación de las cargas sociales a los efectos, digamos, de generar un estímulo. Y adicionalmente, considerar, digamos, que no lo podemos hacer por decreto, la exhibición de consecuencias que se hayan tenido en la ley penal tributaria, digamos, por tener a trabajadores sin formalizar, ¿no? Todo esto lo hemos establecido en el proyecto de ley que ya tuvo media sanción junto a la media sanción inicial de diputados de la derogación de la 4ª categoría.
pero como el foco estuvo puesto en esto, Claro. no se percibió. Ujú. Pero estimamos que en más o menos 2 semanas se va a tratar en el Senado y se puede transformar en ley. Bien. Ministra, como siempre, le agradecemos muchísimo el contacto con Radio del Plata, con Sin Etiquetas. Le mandamos un abrazo enorme. A disposición. Gracias. La ministra de Trabajo, Raquel Quelión.